Hola a todos, el vídeo de hoy es muy importante porque vamos a entrevistar a una de las mayores expertas en la historia del impacto de la gripe de 1918, también llamada gripe española, precisamente en España. Ella es María Isabel Porras Gallo, catedrática de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha. Además, es la directora del Grupo de Investigación Salud, Historia y Sociedad y también investigadora del Centro Regional de Investigaciones Biomédicas también de la Universidad de Castilla-La Mancha. En esta entrevista se van a tratar una serie de cuestiones que las tenéis cronologizadas y señaladas en la descripción. Esperamos que esta entrevista sea provechosa en un momento en el que la gripe española ha estado en parte en el foco mediático en los últimos meses por aquello de los paralelismos, del segundo brote, etc. Bien, pues aquí vamos a tratar esas cuestiones con la profundidad que merecen. Y nada más, esperamos que sea útil. Gracias. Profesora María Isabel Porras Gallo, buenas tardes, gracias por dedicarnos su tiempo en esta entrevista. En primer lugar, quería preguntarle, usted en el año 94 presenta su tesis doctoral, más tarde publicada como libro, sobre la gripe española, el impacto que tuvo especialmente en Madrid ciudad, y de un tiempo a esta parte ha seguido profundizando en diferentes aspectos de aquella crisis, de aquella gripe, por ejemplo, temas de legislación sanitaria, higiene urbana, historia científica. La primera pregunta que querría hacerle es, ¿por qué decidió dedicarse profesional y académicamente al estudio de las enfermedades en general y de la gripe de 1918 en particular? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues el motivo de querer dedicarme a ello fue por dos razones básicas. Por un lado, mi interés por la historia en general y más particularmente por esa presencia histórica de la enfermedad. Cuando estaba yo acabando mi formación como médico, o sea, la licenciatura entonces, se va a producir el síndrome tóxico y va a aparecer también el SIDA. Por otro lado, que trajeron la verdad bastante mi interés. Por otro lado, por mi experiencia como médico de atención primaria. Durante mi labor asistencial, pues me encontré de nuevo con la enfermedad, no solo las enfermedades crónicas, sino también esas enfermedades infecciosas. Hay mucha relación entre determinantes socioeconómicos y su aparición o la dificultad para controlarla. Por otro lado, también ese condicionante que durante mi labor como médico de aquellos factores, con un lado científico, lo que se sabía, o sea, me tocó, claro, estar trabajando, según terminó la carrera, con esos pacientes que podían tener SIDA y esa gestión que estábamos aprendiendo un poco cómo realizarla, ¿no? Y había bastantes factores que me interesaron. En concreto, sobre la gripe de 1918, bueno, de los dos temas de tesis que me ofrecen cuando decido dejar de lado la clínica después de, o sea, mi labor como clínica después de unos casi 9 años, pues me ofrecen estudiar en una institución hospitalaria y esta gripe de 1918-19 en Madrid. Entonces, como en el periodo ese, mientras había estado trabajando como médico, también había realizado otra tarea de investigación, la que antes se llamaba tesina, y me había permitido estudiar la presencia histórica de la enfermedad, en ese caso en una localidad de la Comunidad de Madrid, pues elegí la gripe de 1918 porque estaba más familiarizada y porque además ese momento me parecía una coyuntura bastante interesante, tanto para el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, aunque nuestro país no entrara en ella, como por esa coyuntura social, económica, política, incluso, como luego descubriría más tarde, también científica. En diciembre del año 2019, hace unos meses, se inauguró en el Palau de Cervera de Valencia una exposición sobre la gripe del 18 y su impacto hasta la actualidad, de la que usted fue comisaria. De hecho, ha trabajado en actividades como estas, iniciativas como esta. Yo quería preguntarle por qué es importante ofrecer al público este tipo de actividades y conocimiento. Esta actividad la inauguramos en Valencia en ese momento que usted indica, pero la habíamos exhibido anteriormente, del 9 al 30 de noviembre de 2018, en Ciudad Real, en el Museo López Villaseñor. Entonces, la importancia de hacer este tipo de actividades creo que es muy grande, porque nuestra investigación, o sea, por muchas razones, ¿no? Más allá de lo que supone que es importante trasladar un conocimiento de ese momento histórico en donde se ha
tenido que lidiar con una crisis sanitaria además de la magnitud de la gripe de 1918. Pero además es como, digamos, una labor casi obligada por nuestra parte, porque buena parte de nuestra investigación, en concreto nuestro grupo, prácticamente toda, la venimos realizando durante décadas vía financiación de proyectos con ayuda pública. Entonces es como devolver a la sociedad parte de lo que nos ha aportado y nos ha hecho facilitado esa investigación, presentando esos resultados que da nuestra investigación. Pero además, como decía antes, claro, supone incorporar o la facilidad de trasladar a la sociedad, a los distintos estamentos, una información muy interesante de estos momentos históricos pasados que puede ayudar a entender las reacciones que se pueden desarrollar en algún momento presente. La verdad es que cuando preparamos la exposición y cuando luego la hemos exhibido en Valencia, no sabíamos que iba a tener tanta actualidad, ¿no? Que iba a coincidir prácticamente su cierre con el confinamiento en medio de esta pandemia. Pero bueno, a través de la exposición se puede ver las reacciones, pues por supuesto, de los políticos, pero también de la sociedad en general, el papel de los medios de comunicación, en aquel momento sobre todo prensa, de la ciencia, a través sobre todo de los médicos y farmacéuticos, que es lo que estudiamos, y el impacto posterior. Entonces, todo ello creemos que es muy valioso, ¿no? Mediante este tipo de acciones, de exposiciones. ¿Cómo se investiga la historia de las enfermedades en general y la gripe del 18 en particular, en el caso de España? ¿Qué metodología emplea? Bueno, la investigación de la historia de las enfermedades, que es muy apasionante, requiere manejar fuentes de información muy diversas y metodología también, combinar varias. Por ejemplo, en las fuentes de información, pues desde datos demográficos sanitarios que, por ejemplo, en nuestro país, pues podemos obtener para las series históricas a través del Instituto Nacional de Estadística. Luego tenemos también, a partir del momento en el que existe el Ministerio de Sanidad, pues del Ministerio de Sanidad, de los datos en cada una de las comunidades autónomas también se tiene oportunidad y están recogidos los datos por comunidades, aunque también el Ministerio los recoge. A nivel europeo del ECDC, de la OMS, de anteriormente el Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones. Pero además de ese tipo de datos, que son complicados y, por ejemplo, en el caso de la gripe, pues es difícil, no solo porque decimos en 1918 no teníamos esos datos, por ejemplo, de morbilidad, teníamos solo de mortalidad, pero es, como se ha puesto de relieve también ahora con la COVID-19, la dificultad para hacer un diagnóstico diferencial por parte, por un lado, de los médicos para poder luego declarar esos casos, porque el cuadro puede confundirse a veces con otras enfermedades respiratorias, entonces por ahí hay una dificultad grande. Entonces, junto a ese tipo de fuentes, pues por supuesto, todo lo que proporciona los científicos, médicos, farmacéuticos, incluso para el caso de esta gripe de 1918, pues también los veterinarios, todo lo que publican en sus revistas, monografías, en cualquier foro. La prensa también en general. Claro, si ahora es estudiar fenómenos más recientes, tendríamos que incorporar todo el tema de redes sociales, pero vamos a limitarnos a 1918. La literatura de creación, documentos fílmicos, las historias clínicas cuando se conservan y respetando, por supuesto, y solicitando el permiso para respetar la Ley de Protección de Datos de 2018, fuentes legislativas, testimonios orales. Ahora mismo ya, claro, es muy difícil, aunque todavía hemos visto personas que vivieron aquella gripe y que aún están vivas, pero ahora es más difícil. Y la metodología, fuente de documentación de archivos de los municipios, de las provincias, del Congreso y del Senado, por ejemplo, a mí me sirvió mucho para hacer un estudio más global, más tener en cuenta no solo lo de Madrid, sino las grandes discusiones a nivel nacional, documentación de las academias médicas y academias de ciencia, de las sociedades científicas. Y luego métodos, hay que combinar el método histórico con
el de la epidemiología histórica, con ese análisis del discurso, el propio para las fuentes orales, un poco según las fuentes que se manejan. ¿Llegó a entrevistar a alguien para hacer su tesis doctoral, alguien que viviese la gripe? Pues la verdad es que no. Y claro, yo cuando hice la investigación, yo la comencé en el año 90, entonces en el área mía de historia de la medicina no era tan común, era realmente utilizarlo, pero sí que algunos autores que estudiaron algunos años más tarde o en campos o incluso un poco antes en campo, que sí eso era más común hacerlo, pues cuentan con esos testimonios. De hecho, con motivo del centenario de la gripe, publicaron. Normalmente es fuera de España donde se hizo eso, aunque aquí hay alguno muy limitado. ¿Cuál es la importancia de la historia de las enfermedades, de esta tendencia historiográfica, a la hora de prevenir el impacto de futuras epidemias y pandemias? Dicho de otra manera, en parte, si los técnicos, por ejemplo los epidemiólogos y los políticos, cuentan en sus administraciones con historiadores y con el trabajo que hacen, por ejemplo, en este caso, desde la historia de las enfermedades. Son dos preguntas, pero voy a responder primero a la segunda. Si cuentan los técnicos, pues la verdad es que escasamente, ¿no? Como desde luego nos gustaría a los historiadores de la medicina, ¿no? Y de los historiadores de la enfermedad. Es verdad que a título particular colaboramos y hay buen entendimiento e incluso hay algunos epidemiólogos que se han trasladado, o sea, que han interactuado bastante con algunas de nosotras y de nosotros, pero no está bien fijado. Me acuerdo, por ejemplo, cuando el miedo a esa pandemia que luego llegó en 2009, pues que, por ejemplo, en Francia, en la Asamblea Nacional se había pedido, se solicitó la opinión de historiadores de la medicina de aquel país, entre otros de Patrice Bourdelais. Pero eso aquí no es algo común. O sea, puede ser que de manera informal esos contactos existan, pero sería una buena cosa. ¿Por qué es importante tener en cuenta esa historia de las enfermedades cara a prevenir el impacto de futuras epidemias y yo diría también del día a día, ¿no? De esa enfermedad infecciosa? Pues porque proporciona ese conocimiento sobre los factores que lo desencadenan o que agravan esas crisis sanitarias, ¿no? Por ejemplo, desigualdades sociales, el papel ese de la miseria o papel como pone de relieve también si los recursos sanitarios son escasos por esa demanda enorme en un tiempo muy limitado, ¿no? Por la epidemia o la pandemia, o si también hay un déficit de base que merece la pena, claro, corregir para evitar a más largo plazo que eso tenga un impacto negativo, porque muestra también cómo la ciencia muchas veces, como también se ha visto ahora con la COVID-19, está trabajando y está proponiendo medidas, pero desde la incertidumbre, o sea, porque nos gustaría que el desarrollo científico fuera a más velocidad de lo que en la realidad muchas veces es posible. Poder detectar la importancia que han tenido las instituciones públicas para fabricar, por ejemplo, recursos, pues desde medicamentos de todo tipo, ¿no? Pero antibióticos o vacunas, etcétera. Y eso también muestra cómo se producen las respuestas de la sociedad a los distintos niveles, es decir, por parte de los políticos, si se actúa más rápido, si se actúa más lento y qué impacto puede tener esa lentitud, lo que le decía antes de esa necesidad también de un tiempo de la ciencia y de la medicina para dar una respuesta y a veces seguir dentro de la incertidumbre, y también esa respuesta de la sociedad. Claro, muchas veces decimos, o sea, ¿en qué medida cumple esas medidas que se le indican? ¿En qué medida necesita un apoyo también social para poder salir adelante? ¿En qué medida acepta esos recursos que se le indica que pueden ser de ayuda, tanto profilácticamente como para tratarle? Por ejemplo, cuando la pandemia de 2009 de gripe, pues probablemente buena parte de la población recordará, de la que vivió en aquel momento, cómo hubo miedo por si iban a faltar la nueva vacuna que tuviera
que fuera destinada contra el virus particular que estaba circulando y era responsable de esa pandemia. Después, las vacunas sobraron en un número muy importante, no solo porque que ya fue importante, que la pandemia fue de menor gravedad, sino porque además parte de la sociedad, no solo el ciudadano de a pie, sino también entre los propios sanitarios, hubo rechazo, no hubo aceptación. Entonces, bueno, también es importante entender por qué, cómo funciona, cómo toma decisiones, cómo se percibe el riesgo y entonces en qué medida se puede aceptar o no, si hay factores culturales que están interactuando, etcétera. ¿Qué consecuencias de la gripe del 18 se pueden rastrear hoy día? Bueno, el periodo es bastante largo, entonces si vamos rastreando por periodos, igual es más fácil, ¿no? Quizá una de las cuestiones es que cuando empieza aquella pandemia, la ciudadanía era, bueno, pensar que la gripe era una enfermedad banal, absolutamente banal. Y aquella pandemia mostró que en algunos casos puede serlo, pero que hay en muchos otros en los que puede no serlo, puede matar, puede quebrantar la vida de las personas durante bastante tiempo, ¿no? Y eso hoy en día todavía tenemos cada año, cada gripe, epidemia, ¿no?, que llamamos de gripe estacional, pues que hay un número importante, que hablamos de miles, que van a morir por causa de la gripe o de sus complicaciones respiratorias fundamentalmente, y también que altera la dinámica de trabajo de la sociedad y entonces genera también ahí un impacto económico por las bajas laborales. Entonces, eso por un lado. Ese miedo además fue tan grande que, bueno, que en el periodo inmediato hubo en algunos lugares que se dejó de hablar, pero ¿en qué medida también otro impacto de un efecto más a corto plazo que se mantuvo en parte después de la pandemia? La importancia de esas condiciones socioeconómicas, de trabajo, de viviendas insalubres, de problemas con la alimentación y el acceso a esos alimentos en cantidad suficiente, etcétera, en suma, de los factores de los que denominamos determinantes sociales. Esto hizo que, aparte de lo que directamente se propuso de medidas, por ejemplo, como instaurar el seguro obligatorio de enfermedad o seguros sociales durante la pandemia o inmediatamente al término, a nivel de la Sociedad de Naciones, concretamente el Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones, que se crea después de la pandemia, se plantea el enfoque de la lucha contra las enfermedades infecciosas más global, considerando eso dentro de una medicina social. Eso hizo esa magnitud y lo que había ocurrido en 1918 hizo que cuando se está creando la Organización Mundial de la Salud, ya habiendo identificado al virus de la gripe, ya habiendo empezado a fabricar las primeras vacunas, pues se plantea hacer un programa mundial de lucha contra la gripe. Y de ese programa es el sistema que tenemos actualmente para identificar cada temporada esa circulación de virus y a partir de ahí preparar la vacuna apropiada. A nivel de ciudadanía, porque en ese programa se creó una red de laboratorios, uno internacional en Londres, luego otro también en Estados Unidos y en torno a ello, a nivel nacional, una red de laboratorios de gripe dentro de esa red de la OMS. Entonces seguimos. Aquí en España tenemos 3, el que está en Madrid, el que está en Valladolid y otro que está en Barcelona. A nivel de ciudadanía, aparte de ese miedo, pues algunas medidas de desinfección personal, algunas medidas incluso de aquellos medicamentos que en su momento se creyó que podían proteger. Hablo del alcanfor, por ejemplo, y el uso de llevarlo guardada, sobre todo en los niños, ¿no?, de colocárselo. También del uso de las mascarillas. Es verdad que en nuestro medio, cuando la gripe del 18 tuvieron un poco éxito, pero fuera de nuestras fronteras sí se utilizaron más y entonces sí que realmente, por ejemplo, no solamente en Estados Unidos, también en la zona asiática o incluso en otros puntos de Europa como Gran Bretaña, pues sí se utilizaron.
Y luego las medidas como el aislamiento, ese distanciamiento, aunque debo decir que como es ese periodo tan largo, en un momento dado, a partir de que surgen los antibióticos, aunque los antibióticos no vayan a evitar nada más que alguna parte de las complicaciones pulmonares de la gripe, pues parece que algunos de estos recursos o de esa memoria de recursos se perdió. Pero eso podría ser a grandes rasgos lo que se puede rastrear. ¿Qué aporta el estudio de la crisis de la gripe del 18 para entender la crisis actual que estamos viviendo? Yo creo que por un lado, por lo que vengo diciendo, esa capacidad para haber identificado esos factores predisponentes y agravantes, ¿no? en 1918 y que ahora también los podemos identificar en el caso de la COVID-19, aunque por supuesto falta un estudio que deberemos hacer después de que haya todo finalizado y podamos ver mejor todos los datos. Por otro lado, lo que aporta en cuanto al resultado de las medidas tomadas. Y también una tercera vía sería el poner de relieve cómo el fracaso de algunas medidas, que también podemos ver las razones de ello, ¿no? Pues pueden tener relación con, o pudieron tener relación con la aparición de un segundo brote, incluso un tercer brote. Entonces, en cuanto a los factores predisponentes, bueno, lo he dicho antes un poco y voy a centrar un poco más ahora, ¿no? De esa que permiten explicar la gravedad de la pandemia, porque se ha hablado de que en 1918 que si el virus pudo ser mucho más virulento, pero claro, tenemos que entender también el contexto de la Primera Guerra Mundial, incluso para países como el nuestro, que no participó. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, eso hizo que a unas condiciones socioeconómicas no muy buenas, pues como en España a nivel de macroeconomía vendió, exportó tanto alimentos como otros materiales de primera necesidad, incluso a nivel de farmacia, hubo menos, ¿no? Se contó con menos dentro de nuestro país, más luego esos factores más estructurales que ya de ese retraso sanitario científico no teníamos un sistema sanitario medianamente estructurado a nivel público. Ya he dicho antes que no teníamos tampoco instaurado ni el seguro obligatorio de enfermedad, menos los seguros sociales, como si, por ejemplo, Gran Bretaña o Alemania. Entonces se percibió una necesidad importante de una inversión pública que introdujera mejoras en estos niveles. Ahora que ha pasado, que se puede ver un poco a simple vista con la COVID-19, pues bueno, tenemos fruto de, por un lado, el neoliberalismo con esa disminución de inversión pública a distintos niveles, por supuesto educación, pero como estamos centrando en sanidad, pues a nivel de sanidad a favor de la privatización, pues ya hemos percibido un impacto. Esto además acentuado a partir de la crisis económica de 2008-2009. Por otro lado, de la globalización. Si en 1918 fuese también movimiento de población, que aunque nuestro país no participó en la Primera Guerra Mundial, pero los soldados portugueses que sí participaban atravesaron nuestro país para ir al frente y para volver y actuaron para difundir la enfermedad. Nuestros trabajadores, puesto que los países que tenían la guerra necesitaban mano de obra, nuestro país proporcionó también trabajadores, por ejemplo, para Francia. A la vuelta, ese movimiento también facilitó esa difusión. Ahora tenemos lo que le digo de la globalización. Entonces, nos movemos de un punto a otro del mundo de una manera rapidísima, con lo cual se ha facilitado también. Pero además la globalización, en el sentido más amplio, ha traído también esa precarización del empleo, ese deterioro de las condiciones de vida de la sociedad, esa dependencia de, por ejemplo, ese material imprescindible de EPIs, de respiradores de China, de la fábrica del mundo. Entonces, de repente ahí hay una pandemia y hay un problema de suministro. Entonces, yo creo que es importante ver esos factores que pueden ser predisponentes o agravantes en ambos casos. Luego, el resultado de las medidas tomadas, claro,
ese confinamiento, ese aislamiento, esas medidas que se han tomado ahora, también se trataron de adoptar o se adoptaron con mejor o peor éxito cuando la gripe del 18. En nuestro país, pues con algunas diversidad, por ejemplo, se cerraron los centros públicos de enseñanza, no los privados, no los bares, no las actividades religiosas. En aquellos lugares de fuera de nuestro entorno en los que esas medidas se mantuvieron de forma continuada, se contuvo mucho mejor, el impacto fue menor, según los estudios que se han hecho en las últimas décadas. El fracaso de esas medidas, le decía, la relajación, siempre después de una pandemia pasamos el momento grave, intenso y se produce una relajación de las costumbres, ¿no? Entonces, la importancia de mantener esas medidas ahora, por ejemplo, para evitar rebrotes o incluso un segundo episodio también grave. Corrección de errores y reformas necesarias. Por ejemplo, en 1918 fueron los niños una población muy afectada en el sentido de que se quedaron huérfanos, porque la población más afectada fueron la población joven, adulta joven, 20-40 años, se quedaron sin madre y a veces sin padre. Ahora hemos visto el impacto en otro grupo de población, el de los mayores. Ahí hay elementos que nos pueden ayudar, ¿no?, a tomar medidas y concienciarnos. Ayer terminó el estado de alarma todo el país y ahora casi el monotema es el llamado segundo brote o los brotes que ahora también están de actualidad y que los telediarios están abriendo con ello. Le quería preguntar a qué se debió el segundo brote de 1918, que fue en el otoño e invierno de aquel año, y en qué se diferenció del primero y del tercero. Es complicado tener la varita mágica para saber exactamente, ¿no?, a qué se debió. Factores que se han señalado. Por un lado, se postuló la posibilidad de que el virus hubiera cambiado algo. Y entonces ya hubiera, por un lado, ese factor, digamos, vírico. Claro, se ha reconstruido el virus que mató en aquel momento, pero se ha reconstruido precisamente de personas que se conservaban congeladas en la zona de Alaska que había muerto en este segundo brote, con lo cual no tenemos posibilidad de comparar con el primer brote. Por otro lado, bueno, las condiciones de la población, o sea, la guerra mundial siguió adelante, en nuestro país los problemas se acentuaron más, las condiciones, por lo tanto, socioeconómicas eran menores, o sea, eran más graves, me quiero decir, y además un papel importante el movimiento de población. Es decir, termina el primer brote, la gente se va a veranear, aquellos que entonces veraneaban, pero también va a haber otro movimiento que es el de los quintos, las personas llamadas para hacer el servicio militar. Entonces, está documentado ese inicio casi en el primero y en el segundo brote, claramente, inicio en los cuarteles, por ejemplo, aquí en Madrid, y después en la población general. Entonces comenzaba al ponerse en contacto personas que habían estado en distintos lugares, pero al volver a agruparse aparecían los brotes. Entonces, por ejemplo, en nuestro país una de las cosas que ayudó a difundir grandemente y a que se produjera ese segundo brote, tuviera una dimensión mayor, es al detectar ese problema en los quintos, como los cuarteles en aquel momento en España no reunían las mínimas condiciones higiénico-sanitarias para albergar mucha población y para ocuparse de estos problemas sanitarios, pues se decide licenciar a aquellos que no tuvieran síntomas, lo que no tuvieran aparentemente, pero el periodo de contagio de la gripe es más corto que el de la COVID-19, entonces algunos llegaron a enfermar mientras iban en los trenes a su lugar de origen, otros cuando llegaron a su lugar de origen. Todas estas personas ayudaron a trasladar a esas localidades muy alejadas, te diríamos, foco inicial, y a difundir en las poblaciones además rurales. Lo que solía ocurrir es que llegaba y se cargó a más de la mitad de la población porque menor inmunidad aún, ¿no?, para enfrentarse. Entonces, básicamente eso, junto a lo que le decía, esa relajación un poco de costumbres
Pero también es verdad, al ser humano le resulta difícil, ¿no?, mantener la tensión mucho tiempo. Al hilo de lo que está comentando, la pregunta sería ¿en qué medida aquel segundo brote de 1918 puede orientar la prevención del pseudo segundo brote que pueda haber del COVID-19? Pues lo mismo, es difícil, pero que la varita mágica no la tenemos. Pues si tenemos en cuenta aquello, porque también se difundió a nivel mundial por el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y esa dispersión general de población, es tener en cuenta ese papel del movimiento de población, de las aglomeraciones, por tanto, seguir evitándolas, el mantener, por ejemplo, el uso de la mascarilla cuando no se va a poder respetar ese distanciamiento social, y luego el prepararnos con para, digamos, si llega, tener condiciones de recursos que, por ejemplo, en 1918 no se tuvo en cuenta, entonces se volvió a cometer errores similares o encontrar las mismas dificultades en cuanto a recursos, incluso de la propia alimentación básica. Entonces, aquí también preparar esos recursos de EPIs y de protección y sobre todo y fundamentalmente de personal sanitario, no solo médicos, sino también personal de enfermería y de otros profesionales sanitarios a nivel de primaria y a nivel hospitalario, pero sobre todo a nivel de primaria, que es como la parte pobre, ¿no?, junto con la epidemiología. ¿De la gripe del 18 se pueden sacar lecciones identificadas y aprendidas? Se puede, teniendo en cuenta el gran impacto, ¿no?, que tuvo a muchos niveles, no solo demográfico sanitario, sino económico, social, también científico y médico sanitario, pues tener, y en cuanto a esa revelación, ¿no?, de esos elementos que eran mejorables, o sea, que tengamos en cuenta, hagamos una reflexión sobre nuestra sociedad en la que se ha producido esta pandemia, en buena medida porque hay todos esos factores que he mencionado antes y porque estamos en una sociedad, si no lo cambiamos, poco sostenible, en donde importa más el dinero que las personas, en donde la transformación a nivel ecológico es tremendo. Hemos entrado, o sea, se ha transformado tanto buscando obtener mayores beneficios económicos, fabricar cosas más baratas, que hemos alterado mucho el medio ambiente. Estamos viendo también con ese cambio climático. Entonces yo creo que nos debería servir para darnos cuenta cómo cada cosa es como una piececita, ¿no?, y hay una interrelación muy grande y que en un momento dado hay que pararse a pensar por qué esta pandemia, al igual que hace algo más de 100 años, por qué la otra, qué elementos ahí estaban realmente mal, que debía ser mejorar, qué cambios en la sociedad a niveles importantes, más allá de parches, hay que llevar a cabo. Y ya para terminar, profesora Porras Gallo, ¿cómo se historiará, cómo se estudiará desde el punto de vista de la historia esta crisis del COVID-19 en España? Pues a ver, en cuanto a fuentes y métodos, básicamente los mismos que he mencionado antes, solo que he ampliado. Y ahora vamos a tener eso, me preguntaba usted antes las fuentes, si había hecho entrevistas. Bueno, ahora vamos a tener, y sería bueno que todo ese personal, no solamente sanitario, que ha sido imprescindible para la gestión de esta crisis, pues a nivel de bomberos, del personal militar y de las fuerzas del orden, también su propia experiencia, es decir, que no nos dejáramos a nadie, ni a ese ciudadano de a pie, que proporcionara su experiencia. Entonces, yo resaltaría, junto con lo anterior, ¿no?, el que tenemos la oportunidad de darle mucho más peso a esas fuentes orales y a tratarlas debidamente. Y no se nos debería olvidar. Y luego, todas las anteriores, pues con las dificultades, por también la dificultad me refiero, por ejemplo, con las cifras. Si aplicamos el criterio del laboratorio, pues tenemos unas cifras, lo mismo de morbilidad que de mortalidad. Y si aplicamos el clínico, le podemos añadir otros casos más, ¿no? Entonces, hacer como con la de 1918,
pues esperar a que tengamos todos los datos y poder acceder desde luego a una riqueza mayor de datos de lo que se pudo tener cuando 1918, pero básicamente habrá que estar con esta cautela de que no es ni que nadie nos quiera engañar, sino que hay esas dificultades para clasificar y contar. Y para la vez que se está atendiendo a un número tan importante de población que requiere nuestra atención como sanitarios para evitar que mueran o que su situación se agrave más, hay que estar también contando y eso es complicado. Siempre se debe mantener, claro, una actitud crítica ante los datos. En este caso, además, por la cercanía, pues va a ser mucho más importante. Y luego le decía antes que, bueno, cuando en 1918 básicamente hablamos de prensa general, de información general, ahora tenemos tantos medios de comunicación, más las redes sociales, en donde la información, pues también hay que, tanto bulo que ha ido en esas redes sociales, habrá que tener mucho cuidado a la hora de analizar todo lo que se encuentre, ¿no? Los datos. Pero vamos, básicamente, fuentes y metodología son básicamente similares. Claro, porque usted tiene un artículo concreto sobre el papel de la prensa madrileña, ¿no? En la gripe del 18. Y claro, la prensa es tan importante, o sea, el nivel mediático es tan importante que a veces se confunde, ¿no? Cuando se estudia historia de cosas tan del presente se confunde con periodismo. Bueno, así a nivel más informal, pero sí, el nivel de la prensa yo creo que va a ser fundamental a la hora de historiar, ¿no? Esta pandemia. Claro, porque en ese artículo, por ejemplo, yo señalo muy claramente, de acuerdo con la historiografía, ¿no? Sobre este tipo de recursos, que tiene esa función de información, pero también puede ayudar a crear opinión, a modular las opiniones, a modular las respuestas de la ciudadanía, ¿no? A tranquilizar, por ejemplo, en 1918, cuando coincidiendo con el segundo brote, en un momento dado, la prensa, cuando está en ese momento más crítico, dice ya no podemos callar más. De ahí se deduce que había hecho un acuerdo con un gobierno municipal, provincial, incluso nacional, para no darle demasiada importancia, pero ya pues las cifras, entonces se explaya más, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué se solía hacer eso? ¿O por qué a veces se hace o se ha hecho? Para mantener a la población más tranquila, pero claro, cuando la población está viendo que se le está muriendo, la gente que está al lado está enfermando y está muriendo, es muy complicado. Entonces es importante cruzar la información de la prensa con otros datos, por ejemplo los demográficos sanitarios, que en el caso de Madrid se ve muy bien, ¿no? Que coincide cuando ya tienen que reconocerlo, que está en ese periodo máximo, ¿no? De subida de la curva, en ese caso de mortalidad. Me ha interesado sobre todo por preguntarle cuestiones a nivel nacional, pero profundizando en las investigaciones sobre la gripe del 18, es cierto que la inmensa gran mayoría son investigaciones locales, ¿no? De cómo impacta la gripe en diferentes pueblos, en ciudades, capitales de provincia, Valladolid, Málaga, Barcelona, su propia tesis doctoral, aunque bueno, Madrid, la capital, tiene un plus por eso el capítulo que le dedica a la gestión del gobierno. Entiendo que la crisis del COVID-19 también se estudiará así, ¿no? Desde el punto de vista local. En el caso de la COVID-19 habrá que, claro, hacerlo a múltiples planos, porque también hay, en relación con la gripe del 18, también hay estudios de la gripe en toda España. Por ejemplo, la obra de Beatriz Echeverri, que la estudió en toda España, entonces de una visión más global, claro. Pero bueno, bastante detallada. Ahora, ¿qué diferencia tenemos? Nuestra organización administrativa. Es decir, podemos estudiar a nivel local, pero tenemos un estado configurado por el estado de las autonomías. Entonces, tenemos unas comunidades autónomas con unas competencias en materia de sanidad que, como yo he estado hablando de factores predisponentes, que pueden agravar, es decir, hay no solamente justo la gestión más inmediata de la pandemia, sino también un recorrido particular, podemos decir,
habrá puntos de coincidencia, pero particular de cada comunidad autónoma. Y luego habrá que mirar a nivel nacional. Ahora, a nivel nacional, tenemos un Ministerio de Sanidad, aunque como es en el estado de las autonomías, pues tiene su papel, es verdad, distinta a la situación de 1918, que no había Ministerio de Sanidad y las competencias generales de sanidad estaban dentro del Ministerio de Gobernación, en una Dirección General de Sanidad, que eso era una de las cosas, claro, que se vio. O sea que hay que, aunque se haga esos estudios locales, hay que hacerlo para conocer mejor a varios niveles y en nuestro caso, por la estructura nuestra actual, será muy interesante el verlo también a nivel de comunidades autónomas que son realmente las que tienen las competencias en materia de sanidad y a nivel de asuntos sociales, ¿no? Teniendo en cuenta el problema, por ejemplo, con las residencias de mayores. Luego, será muy interesante ver cómo a nivel municipal en qué medida se han tomado medidas de refuerzo para solucionar esos déficits, para apoyar, para sobre todo a nivel socioeconómico a esa población que de repente se ha quedado sin empleo, sin salario, que ya iba apurada por el impacto de la crisis y las medidas que se han tomado con la crisis de 2008-2009. Entonces creo que es necesario a esos tres niveles. Lo que quizá menos, por nuestra configuración actual, pues podríamos decir a nivel municipal, autonómico y luego nacional, y a lo mejor menos relevancia, aunque todo se puede explorar pues a nivel de provincias, claro. Muy bien, pues estaremos atentos, incluso participaremos, ¿no?, de esa producción historiográfica. Muy bien, profesora María Isabel Porras Gallo, muchas gracias por su tiempo y bueno, por concedernos esta entrevista que seguro que a mucha gente le va a interesar y va a ser muy útil para lo que venga. Muchas gracias por esta oportunidad también de poder responder a las preguntas que me ha formulado y hacer una labor de trasladar a la sociedad, ¿no? Un poco de esta labor que hacemos. Muy bien, muchas gracias.